Hola a todos y a todas. Vamos a calcular la integral lineal de un campo vectorial, tanto de una función que va de R2 en R2 como de una función que va a ir de R3 en R3. Comprobaremos que en ambos casos el campo vectorial va a ser conservativo. Empiezo por de R2 en R2. ¿Cómo veo si es conservativo? Puedo hacer el determinante, donde la primera fila pongo los vectores y JK, en la segunda los operadores de las derivas parciales y en la tercera cada uno de los componentes de la función que tenemos. Fijaros que no hay tercera componente, entonces pongo un 0. Hacemos este determinante o desarrollando por filas o por Sarrus, nos va a dar 0. Si da 0 es rotacional, que es hacer este determinante, entonces es conservativo. ¿Y qué quiere decir que es conservativo? Conservativo que f, el campo vectorial, va a descender de una función potencial, va a derivar de una función potencial. Vamos a calcular la función potencial, pero antes, como el campo iba de R2 en R2, podría probar que es conservativo de la siguiente manera. La primera parte del campo le llamamos P, la segunda parte del campo le llamamos Q, hacemos esta derivada respecto a la Y, es decir, que la X es una constante y me va a dar 2X. Por otra parte, hacemos esta derivada respecto a la X, la Y ahora es la constante y me va a dar 2X. Esto lo tengo aquí, si os dais cuenta, da lo mismo la derivada de la primera parte respecto a la Y como la derivada de la segunda parte respecto a la X. Entonces, podemos ver de esta manera que es conservativo sin necesidad de hacer el determinante. ¿Por qué he hecho el determinante? Porque lo he generalizado para cuando demos de R3 en R3, ¿vale? Que va a ser el siguiente ejercicio. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a ver cómo calculamos la función potencial. La función potencial va a ir de R2 en R, y por definición, la derivada de la función potencial respecto a la X me va a dar P de XY. P de XY os recuerdo que es la primera parte de la función vectorial, del campo vectorial. Es esto. Para calcular f de XY lo único que tengo que hacer es esta integral respecto a la X. La Y es constante, me queda X cuadrado y esto es una integral fácil, menos X cubo entre 3 más una función que depende de la Y. Por otra parte, tenemos que la derivada de esta función respecto a la Y, va a ser X cuadrado, 0, más la función derivada respecto a la Y. Y además sabemos que esto va a ser igual a la segunda parte de la función que tenemos, la función vectorial. Ahí está, que llamamos Q de X, que es X cuadrado más Y cuadrado. Al sustituir aquí, me queda X cuadrado más Y cuadrado, igual a X cuadrado, más 0, más la derivada respecto a la Y. Pasamos este X cuadrado y lo que me queda es esto. Solo me queda integrar esta función respecto a la Y, que me da y cubo entre 3. Y ya lo único que nos queda para calcular la función potencial pedida es sustituir esta función aquí. Entonces, se concluye que esta es la función potencial. ¿Cómo lo podemos comprobar que va bien? Pues calculamos el gradiente de esta función. El gradiente, os recuerdo que era la derivada de la función respecto a la X y la derivada de la función respecto a la Y. Y nos da esto. Son derivadas parciales muy sencillas y coincide con el campo vectorial. Entonces sí estaba bien calculada la función potencial. Calculamos la integral en línea respecto a esta curva. Una forma que tiene una parametrización, mirar y es igual a x cuadrado, pues x vale t, y t cuadrado. Como vamos del punto 0, 0 al 2, 4, te va a variar del 0 al 2. Se sustituye aquí el 0, da 0, 0. Se sustituye el 2, da 2, 4. Haciendo la derivada de esta curva, me queda la derivada de t es 1, la derivada de t cuadrado es 2t. Y hacemos esta definición. Donde haya una t en el campo vectorial sabemos cuál era, ponemos una x, donde hay una y ponemos un t cuadrado. Y multiplicamos escalarmente por alfa prima. Repito, donde hay una x pongo una t, donde hay una y pongo un t cuadrado. Os recuerdo cuál era la función vectorial, es esta, ¿vale? Al sustituir me queda esto por producto escalar
de 1 a 2t. El producto escalar es el primero por esto que hay aquí, 1 por 2t cubo menos t cuadrado, y sumándole 2t por t cuadrado más t a la cuarta. Nos queda esto es una integral inmediata. Lo ordenamos un poco, integramos, le evaluamos en 2, 0. Esto todo lo sabemos hacer, es integral definida, y da 104 tercios. Otra forma de hacerlo, hemos visto que el campo era conservativo, derivaba de una función potencial, pues independientemente de la curva, aquí vamos de, la curva era y igual a x cuadrado, y igual a x cuadrado, independientemente de la curva, solamente es el punto final menos el punto inicial. Si me da igual la trayectoria, es independientemente de la trayectoria, por el campo era conservativo. Sustituyo el 2, 4 en la función que teníamos, en la función que habíamos calculado, en la función escalar, menos, sustituyo los 0, 0 en la función escalar y nos da 104 tercios, que es lo mismo que nos daba aquí. Vale. Vamos a ir de R3 en R3. Aquí tenemos una función, otra vez, vamos a hacer una integral en línea que va a ir del origen de coordenadas en R3 al 2, 2, 12 a través de esta curva, a lo largo de esta curva. Buscamos la parametrización, x es igual a y igual a x, y igual a x, pues me queda tt y z es igual a x cuadrado más 2y cuadrado, t cuadrado más 2t cuadrado. Hacemos la derivada de esta función y me da 1, 1, 1, la derivada de esta curva. 1, 1, 6t, perdón. Esta curva va de 0, esta parametrización la hemos encontrado de 0 a 2. Si sustituyo aquí el 0 me queda 0, 0, 0, y sustituyo el 2 me queda 2, 2, 12. O sea que ya tenemos una parametrización hecha de esa curva de un punto al otro. Si hacemos la integral tal cual está aquí definida, donde hay una x voy a poner una t, donde hay una y voy a poner una t, donde hay una z voy a poner un 3t cuadrado, donde hay una derivada de x pongo 1, donde hay una derivada de y pongo 1 y donde hay una derivada de z pongo 6t, que es lo que teníamos aquí. Esto es lo que nos mandaba a calcular. Sustituyo a partir de estos datos que os he dicho ahora. Bien, sustituyo y nos va a quedar esta integral. Aquí lo que he hecho en esta última parte, lo podéis ver con detalle, lo que he hecho es, aquí tengo e elevado a t más 3t cuadrado, aquí tengo e elevado a t más 3t cuadrado, saco factor común, y multiplica 1 más 6t, 6t más 1. Y lo que tenemos es que la derivada de lo que tenemos aquí en el exponente del exponencial está aquí. Por lo tanto, esta integral es muy fácil porque la integral de 2t es t cuadrado, y la integral de esto va a ser e elevado a 3t cuadrado más t. Le volamos entre 2 y 0. Si sustituimos la t por el 2 me queda 4 más e elevado a 14 menos, lo sustituyo en el 0, la regla de Barrow, 0 al cuadrado que es 0, más 1, como era menos 1, y me queda 3 más e14. Podemos hacer esta misma integral en línea por la definición que hicimos antes. F, la función vectorial respecto a la curva, por la derivada de la curva, producto escalar. Sustituimos la x por la t, lo que tenemos aquí, lo mismo, la x por la t, la y por la t y la z por 3t cuadrado. Alfa prima t era 1, 1, 6t, que es lo que hemos puesto aquí. Hacemos el producto escalar, el primero por el primero, el segundo por el segundo y el tercero por el tercero. Y nos queda la misma integral que antes, que ya no la resuelvo, y nos da 3 más e elevado a 14. Y lo que vamos a ver ahora es si es conservativo este campo. Para ver si es conservativo, hago el rotacional. El rotacional, recordamos que era el determinante, cuya primera fila eran los vectores IJK, la segunda eran los operadores de las variables parciales, y en la tercera pongo la primera componente del campo vectorial, la segunda componente del campo vectorial y la tercera componente del campo vectorial. Lo hacemos por Saros o desarrollan por filas y nos va a dar 0. Entonces f es conservativo, deriva de un campo potencial, de una función potencial, perdón. ¿Cómo la calculamos? Bueno, esto lo llamamos la primera parte, f1, f2 y f3. Tenemos que calcular la función potencial que va de R3 en R y que cumple la siguiente condición. La derivada
de la función respecto a la x es 2x, f1. Integro esto respecto a la x, me queda x cuadrado más la función que depende de la y y de la z. Ahora voy a derivar esta función respecto a la y. La y esto es 0 y me queda la derivada de esta parte respecto a la y. Pues a su vez, igual que hicimos anteriormente en R2, respecto a la y, esto va a ser igual a la segunda parte de la función, que era e elevado a y más z. Despejamos de aquí esta parte y calculamos la función que depende de y y z, integrando esta función respecto a la y, y nos queda igual. La integral de este es e y más z más una función que ahora depende de z. Pues de momento la función que tenemos, esta es la función potencial. Me queda calcular esta función que depende de z. Pues lo mismo, derivamos esto respecto a la z. La z es una constante, esto es 0, o sea, todo lo demás que no sea z es constante, esto es 0, 0, y queda derivada de esta función respecto a la z. Aquí lo tenemos. Y por otra parte, esta derivada respecto a la z, mirad que es muy mecánico, es la tercera componente del campo vectorial. Esto al pasar el primer miembro se va y me queda la función derivada respecto a este tercero, pues la función es una constante. Pues le voy a una constante 0. Concluimos pues que el campo es lo que teníamos antes. X cuadrado más la e y z más la función que dependía de z que nos ha dado constante. Podemos comprobar que realmente es la función potencial del campo vectorial derivando, calculando el gradiente, esto respecto a la x, esto respecto a la y, esto respecto a la z, y son derivadas muy básicas, efectivamente. Y por último, y con esto acabo, calcular la integral línea. Respecto a este campo, al saber que es conservativo, solo considero el punto final menos el punto inicial, independientemente de la curva, que nos vuelve a dar ese resultado, el resultado que tenía que haber dado. Interesante aquí cómo se calcula la función potencial que deriva de un campo vectorial conservativo. Es lo más interesante. Saber que depende del punto final, del punto inicial, independientemente de la trayectoria. Yo lo hice de todas las formas posibles para que lo vierais. Y es interesante también el cálculo que hemos seguido de la función potencial, porque cuando se den ecuaciones diferenciales ordinarias exactas, la solución va a ser la función potencial igualado a una constante. Esa constante se puede quitar en caso de que el problema tenga condiciones iniciales. Eso ya se llegará. Bueno, os dejo este vídeo colgado. Si podéis ir parándolo, ver el primer ejercicio era con esta función de R2 en R2. El segundo era esta función que iba de R3 en R3. Nada más. Espero que os valga este tutorial para aclarar dudas que os podrían surgir en este tipo de ejercicios.